Hay un patrón enterrado en la Alemania de 1920 que todavía incomoda a los hombres de hoy. Cuando la hiperinflación azotó la Alemania de Weimar en 1923, ocurrió algo inesperado. Los tribunales de divorcio no solo se llenaron, sino que explotaron. Y el patrón era siempre el mismo: las mujeres abandonaban a sus maridos. No necesariamente por hombres más ricos, a veces por los más pobres. No por hombres más exitosos, a veces por hombres que, objetivamente, estaban en peor situación. La historia que surgió se convirtió en una especie de advertencia que se ha repetido a través de las décadas. Las mujeres abandonan el barco cuando los tiempos se ponen difíciles. Dejan al aburrido y estable proveedor por el emocionante oportunista. La lealtad femenina es condicional, la masculina es la verdadera. Y aquí viene lo incómodo. Los datos muestran que las mujeres son las primeras en irse. Está ahí mismo, en los registros judiciales, los archivos de asistencia social, las cartas desesperadas a consejeros e iglesias. Pero esto es lo que lo cambia todo. Esos mismos archivos contienen algo más. Algo que los hombres que escribieron esas narrativas de traición no pudieron ver, o decidieron no ver. Porque cuando lees lo que Mujer en realidad escribió, cuando ves lo que Jueces en realidad gobernó, cuando sigues la cronología de quién falló primero, la historia se invierte. Lo que desde fuera parecía una traición era algo completamente distinto. Lo que parecía un intercambio de mujeres hacia arriba, era en realidad un intercambio lateral de mujeres, solo para sobrevivir. Lo que parecía el colapso de la virtud femenina, era en realidad el colapso de un sistema que la hizo económicamente posible en primer lugar. El verdadero protocolo no se trata de que las mujeres se vayan primero. Se trata de lo que sucede cuando el trabajo invisible de mantenerse leal se vuelve imposible. Cuando las matemáticas de la supervivencia anulan la mitología del deber. Cuando las condiciones que hacían que la lealtad pareciera una virtud moral, de repente revelan que siempre fue un acuerdo condicional, para todos, pero solo las mujeres fueron culpadas por actuar en consecuencia. 3 tipos de hombres quedaron abandonados. Una edad específica en la que las mujeres se mudaron repentinamente. Un umbral económico preciso donde la lealtad se derrumba matemáticamente. Así que si alguna vez te has preguntado por qué ella te deja cuando estás esforzándote al máximo, si alguna vez has visto a una mujer abandonar a un buen hombre por alguien que parece objetivamente peor, si alguna vez has sentido que la lealtad femenina es un juego amañado que no puedes ganar, la respuesta no es lo que piensas. La pregunta no es, ¿por qué las mujeres traicionan? La pregunta es, ¿quién traicionó primero? ¿Y por qué solo un lado puede verlo? Empecemos con los hombres que dejó atrás. Cuando los investigadores revisaron los registros de los tribunales de divorcio, las peticiones de asistencia social y las cartas de las mujeres a los consejeros de la Alemania de Weimar, encontraron un patrón tan preciso que parecía casi algorítmico. 3 tipos de hombres aparecían constantemente en los expedientes. 3 arquetipos cuyas esposas los abandonaban con una tasa estadísticamente significativa, más alta que cualquier otra categoría, en todas las regiones, independientemente de su clase social o religión. Y esto es lo que lo hacía extraño. No eran malos en el sentido tradicional. No eran infieles empedernidos. No eran borrachos violentos. Lo que tenían en común era algo que no se manifestó hasta que llegó la hiperinflación, hasta que se extendió la crisis del desempleo, hasta que las condiciones cambiaron y revelaron lo que antes había sido invisible. Se habían vuelto económicamente irrelevantes. El fantasma, el hombre en decadencia. El primer arquetipo aparece constantemente en las demandas judiciales desde 1924. Es el hombre con estatus. Tiempo pasado. El pequeño empresario cuyos ahorros se evaporaron de la noche a la mañana cuando su fortuna se desplomó. El profesional de clase media cuyas credenciales de repente no le permitían alcanzar un salario digno. La hiperinflación no solo le robó el dinero, reorganizó toda la jerarquía social. Algunos hombres endeudados salieron adelante. Otros simplemente se posicionaron en industrias que sobrevivieron. Y otros cayeron fuertemente. Los registros judiciales muestran que las esposas describen a estos hombres con un lenguaje específico.
se niega a aceptar la nueva situación. No se adaptará a la pérdida de su puesto. Una mujer le escribió a un consejero matrimonial en 1925. Mi esposo se sienta en su estudio rodeado de libros de contabilidad de un negocio que ya no existe. No busca un nuevo trabajo. Dice que es indigno de él. Mientras tanto, yo trabajo en una fábrica y él me dice que estoy destruyendo la dignidad de nuestra familia. La dignidad ya se había esfumado. Estaba analizando las matemáticas. Quedarse con un hombre cuya identidad está atrapada en un pasado que no regresa, o encontrar una situación donde el hogar pueda funcionar. Los investigadores descubrieron que la movilidad descendente, independientemente del nivel de pobreza absoluta, era uno de los predictores más sólidos de la salida de la pareja, porque no se trataba del dinero, sino de la trayectoria, de si la relación apuntaba a la supervivencia o al colapso. La carga, el hombre crónicamente subempleado. El segundo arquetipo aparece con mayor frecuencia en los archivos de las agencias de bienestar. Es el hombre que no puede conservar su trabajo, no por pereza, sino porque la economía se había vuelto estructuralmente incapaz de emplear a todos los que necesitaban empleo. Las cartas de las mujeres describen cómo era esto. Él trae el sueldo a casa una semana, nada la siguiente. No puedo planificar las comidas, no puedo alimentar a los niños con promesas. Esto es lo que muestran los datos. Las mujeres describieron permanecer con un marido crónicamente desempleado como una carga pesada que aceptarían si el hombre mostraba lo que ellas llamaban cuidado, sobriedad y solidaridad política o emocional. Léelo de nuevo. Se quedarían en el paro si él se mantenía sobrio, si no los golpeaba, si demostraba que estaba en esto con ellos. Pero cuando el desempleo crónico se combinó con el consumo de alcohol de los escasos salarios, o con la violencia, o con la negativa a adaptarse, fue cuando las cartas a los consejeros se convirtieron en peticiones de divorcio. Los tribunales coincidieron cada vez más. Los jueces comenzaron a dictaminar que la falta de apoyo económico era motivo de separación. Algunos administradores de la asistencia social escribieron que los hombres que, de forma crónica, no aportaban o malgastaban sus salarios, habían abandonado moralmente a sus familias, incluso si permanecían físicamente presentes. Piense en ese lenguaje legal, moralmente abandonado, mientras está físicamente presente. El sistema estaba empezando a reconocer lo que las mujeres ya sabían. Irse no es la única forma de traición. El roto, el hombre políticamente desempoderado. El tercer arquetipo es más sutil, pero aparece de forma consistente cuando los investigadores controlan la clase social y la región. Es el hombre que perdió su posición social. El organizador sindical tras el fracaso del levantamiento socialista. El veterano que regresó con lo que ahora llamaríamos TPT y no pudo reintegrarse. El desempoderamiento político en Weimar no se limitaba al derecho al voto. Se trataba también de acceso a listas de viviendas, acceso a cartillas de racionamiento cuando escaseaban los alimentos, acceso a información sobre qué barrios eran seguros, qué funcionarios podían ser sobornados y qué empleadores contrataban. Cuando un hombre perdía ese acceso, la capacidad de supervivencia de su hogar se desmoronaba con él. Las mujeres casadas con hombres políticamente desfavorecidos se enfrentaban a un cálculo específico. Su presencia podría, en realidad, representar una carga. La investigación muestra que estas salidas no se distribuyeron uniformemente. Se concentraron en ciudades específicas tras agitaciones políticas específicas. El patrón era demasiado consistente para ser una coincidencia. El hilo común. Entonces, ¿qué unía al fantasma, la carga y el roto? No la personalidad, ni siquiera el nivel de pobreza absoluta. El factor unificador era lo que los investigadores llamaron colapso de la capacidad de supervivencia. La capacidad del hombre para contribuir a la viabilidad del hogar había caído por debajo del umbral en el que quedarse tenía sentido como estrategia de supervivencia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Los hombres solicitantes en estos expedientes judiciales rara vez lo vieron así. Describieron la partida de sus esposas como una traición, como mujeres que preferían a personas con mejores ingresos o hombres con conexiones políticas cuando el dinero y la vivienda escaseaban. Lo cual, sí, eso es literalmente lo que estaba sucediendo, pero llamarlo preferencia implica que está buscando lujos. Los datos sugieren que está buscando viabilidad. ¿Sabes qué decían las cartas de los hombres? Fracasé primero. Consideraron que la esposa se iba como una traición. No podían verlo desde su perspectiva. Él ya se había ido. Se fue al no poder cumplir con el rol que hacía que la sociedad funcionara. Se fue al negarse a adaptarse. Se fue al convertirse en una carga en lugar de un activo, en una situación donde todos debían ser un activo para sobrevivir. Pero ¿no fueron sus salidas también circunstancias ajenas a su voluntad? Cuando quedarse significa que tus hijos no comen, ¿es realmente una opción? Lo que nos lleva a cómo lo llamaban las mujeres, porque no lo llamaban traición, tenían una palabra completamente diferente: deber. En los escritos de mujeres trabajadoras y socialistas de la Alemania de Weimar, el deber marital fue redefinido como una lucha compartida por la subsistencia básica en lugar de la obediencia pasiva a un proveedor masculino. Los debates de la prensa femenina y los relatos autobiográficos presentaban a las buenas esposas como aquellas que conseguían que la comida les alcanzara, se sumaban a las protestas de los consumidores o conseguían un trabajo asalariado. Y justificaban la separación cuando los hombres bebían, por los escasos salarios, eran violentos o se negaban a adaptarse a la pérdida de ingresos. En cartas a consejeros, reformadores sexuales y organizaciones de asistencia legal, las esposas describieron un cálculo. Aceptarían la carga de un esposo crónicamente desempleado o discapacitado si los hombres mostraban interés, sobriedad y solidaridad emocional. Pero esa carga se volvía intolerable al combinarse con el abuso o la infidelidad abierta. Aquí está la clave. La hiperinflación aparece en estas cartas no como un detonante para un impulso de ascender, sino como un marco en el que las mujeres argumentaban que su deber primordial era la supervivencia de los hijos, incluso cuando eso significaba abandonar un matrimonio fracasado o buscar una pareja o una red de parientes en mejor posición. Una mujer escribió: «Mi deber no es con un hombre que se niega a ver la realidad. Mi deber es con 3 niños que necesitan comida hoy, no promesas para el mes que viene». No fue un cálculo frío. Estas cartas están llenas de angustia, pero también de claridad sobre lo que requería la supervivencia. Mientras tanto, los denunciantes masculinos en los registros judiciales frecuentemente interpretaban las separaciones de sus esposas durante el desempleo como deserción y colapso moral. Estos hombres a menudo se presentaban como víctimas tanto de la catástrofe económica como de la deslealtad femenina, contrastando explícitamente su propia constancia con la de las esposas que preferían a quienes ganaban más cuando el dinero escaseaba. Pero esto es lo fascinante. Algunos diaristas y activistas de izquierda enmarcaron el deber marital de forma más recíproca. Criticaron la doble moral burguesa que toleraba la infidelidad masculina y condenaba los intentos de las mujeres de romper uniones violentas o sin amor. Sin embargo, incluso entre estos hombres, la ansiedad por la emasculación y la pérdida de la condición de cabeza de familia impregna el lenguaje de la lealtad. La crisis económica no solo amenazó la supervivencia, sino que desestabilizó las pretensiones normativas masculinas de autoridad y provisión. Los tribunales de familia de Weimar solían clasificar las salidas de las mujeres como deserción, cuando no estaban claramente vinculadas a abusos extremos. Sin embargo, cada vez más aceptaban la falta de apoyo económico, el desempleo persistente o la brutalidad como motivos que justificaban la salida de las mujeres. En los casos que involucraban manutención y asistencia pública, los administradores a menudo presentaban a las esposas que dejaban a maridos muy pobres como cargas irresponsables para los presupuestos de bienestar,
al mismo tiempo que reconocían que la deserción de los hombres desempleados obligaba a las mujeres a buscar trabajo remunerado o a formar nuevas parejas para simplemente sobrevivir. El registro resultante no muestra un patrón simple de mujeres que abandonan a sus proveedores de manera oportunista, sino un campo disputado en el que el lenguaje de la deserción fue utilizado como arma por ambos sexos, y en el que el colapso económico hizo de la lealtad una práctica negociada y situacional, en lugar de una virtud estable. No estaba abandonando su deber, estaba redefiniendo el significado del deber cuando las reglas cambiaron de la noche a la mañana. Y esa redefinición tuvo consecuencias que se manifestaron a lo largo de todo el ciclo de vida de los matrimonios de Weimar. Aquí es donde los datos se ponen realmente interesantes. El divorcio en la Alemania de Weimar no se disparó de forma aleatoria en todas las edades. Alcanzó su máximo en un grupo demográfico muy específico, las mujeres de 35 a 50 años. No se trataba de novias jóvenes que tomaban decisiones impulsivas. Eran mujeres que llevaban 10, 15 o 20 años casadas, mujeres que habían soportado la Primera Guerra Mundial, la hiperinflación y la crisis del desempleo, mujeres que habían acumulado capital familiar y experiencia en el mercado laboral. Y de repente, se movieron. Los investigadores descubrieron que las tasas de divorcio y separación en esta cohorte de mediana edad mostraron puntos de ruptura distintivos. No se trató de un aumento gradual, sino de un efecto umbral, como si muchas mujeres hubieran llegado a un punto de cálculo específico y hubieran dicho, basta. ¿Qué cambió? 3 cosas convergieron. Primero, la insatisfacción acumulada. Años de lealtad a pesar de las circunstancias imposibles se habían agotado. El esfuerzo emocional y físico de mantener el hogar funcionando mientras un esposo se negaba a adaptarse o contribuir, eso pasa factura. Estas no eran mujeres que se marchaban a la primera señal de problemas, eran mujeres que habían absorbido décadas de dificultades. Segundo, oportunidades económicas. Al llegar a la mediana edad, muchas mujeres de clase trabajadora habían establecido un trabajo asalariado, redes de parentesco o elegibilidad para la asistencia social, lo que les hacía materialmente viable salir de la pobreza. Tenían opciones que no tenían a los 25 años. Tercero, el cambio de guiones culturales. El discurso de la nueva mujer en los medios de comunicación de Weimar estaba redefiniendo la respetabilidad femenina. Dejar un matrimonio insatisfactorio o abusivo se estaba convirtiendo menos en una falla moral y más en una afirmación racional de autonomía. Los datos muestran que las tasas de nuevos matrimonios también se dispararon en esta cohorte. No se trataba de mujeres que buscaban la soledad, sino de una reoptimización activa de sus parejas. Aprovechaban el capital acumulado para encontrar mejores parejas. Los modelos de teoría de juegos ayudan a explicar esto. La lealtad en un matrimonio puede modelarse como un juego de cooperación repetido. En cada periodo, ambos cónyuges eligen mantenerse leales o desertar. La recompensa por permanecer depende de la supervivencia material, estatus social y las sanciones por abandonar la relación. Al parametrizar estos modelos con datos de la era de Weimar, los investigadores descubren que las mujeres de clase trabajadora tenían umbrales de salida más bajos. ¿Por qué? Porque contaban con opciones externas más realistas, el trabajo asalariado femenino era más accesible, existían prestaciones sociales y las sanciones sociales eran más bajas en las zonas industriales urbanas. Las mujeres de clase media tenían umbrales más altos, se enfrentaban a normas de respetabilidad más estrictas y menos opciones laborales, por lo tanto, aguantaban más. Pero cuando finalmente alcanzaban su umbral, a menudo en la mediana edad, cuando sus ahorros se habían agotado o sus hijos adultos eran independientes, la caída era más abrupta. Las mujeres católicas tenían los umbrales más altos de todos. Las fuertes sanciones religiosas y los obstáculos legales al divorcio significaban que muchas permanecen en matrimonios terribles mucho más tiempo del óptimo. Pero aquí está la idea crucial. Estos umbrales no se referían a diferentes niveles de lealtad innatas, se referían a diferentes valores de parámetros en el mismo cálculo estratégico. Los colchones de riqueza, la intensidad de las sanciones, las opciones externas, estos factores estructurales se moldearon cuando la virtud se transformó en optimización de supervivencia.
El punto de quiebre de la mediana edad revela algo profundo. La lealtad no es un rasgo de carácter que algunas personas poseen y otras no. Es una estrategia de umbral que cada persona emplea según sus limitaciones y oportunidades específicas. La pregunta no es ¿por qué se fue a los 45? Es ¿por qué tardó tanto? Y la respuesta es, las condiciones que le permitieron mantenerse no se derrumbaron de golpe, se erosionaron lentamente, hasta que un día, las matemáticas cambiaron. Esto es lo que realmente revela el protocolo de Weimar. Cuando lo llamamos traición, describimos la pérdida de estatus masculino desde una perspectiva masculina. Cuando lo llamamos lealtad, describimos la resistencia femenina hasta que se convierte en suicidio. Los periódicos conservadores y la propaganda política de Weimar presentaron estos divorcios como evidencia de decadencia moral, mujeres que abandonaban sus deberes, la nueva mujer destruyendo las familias alemanas, la sexualidad femenina descontrolada. Pero la realidad estadística cuenta una historia diferente. Las tasas de matrimonio cayeron durante la hiperinflación y el desempleo, pero reflejaron indicadores económicos, no un cambio cultural repentino hacia la inmoralidad. Las tasas de divorcio aumentaron entre las esposas de hombres desempleados, pero esto es exactamente lo que predigería un modelo de supervivencia adaptativo. Las tasas de natalidad disminuyeron durante la crisis económica, pero se recuperaron cuando se recuperó el empleo masculino, lo que sugiere que el problema eran las condiciones materiales, no el colapso cultural. El mismo comportamiento recibía diferentes etiquetas según quien ostentaba el poder. Cuando las mujeres se marchaban, los tribunales lo calificaban de deserción. Cuando los hombres no proveían lo necesario, los tribunales a veces dictaminaban que habían abandonado moralmente a sus familias, pero el lenguaje era más suave, más indulgente. La traición fue utilizada como arma por ambos sexos, pero solo afectó a las mujeres. He aquí por qué. Las decisiones de las mujeres eran visibles y tenían consecuencias reproductivas. Que una mujer abandone a su marido por otro hombre es obvio, amenaza la certeza de la paternidad masculina, es una lesión de estatus pública y humillante. Un hombre que se desconecta emocionalmente estando físicamente presente, un hombre que se bebe el sueldo en lugar de traerlo a casa, un hombre que se niega a adaptarse a las nuevas realidades económicas, todo eso es invisible hasta que se acumula y se convierte en un colapso familiar. El verdadero protocolo no se trata de mujeres, se trata de seres humanos bajo presión. El colapso económico desencadena la pérdida de estatus masculino, lo que a su vez desencadena la gestión de riesgos femenina, lo que a su vez genera pánico moral al culpar a las mujeres. Y ese pánico moral cumple una función, protege la jerarquía de género existente al hacer que el comportamiento adaptativo femenino parezca un fracaso moral individual en lugar de un colapso sistémico. Posteriormente los nazis utilizaron precisamente estas narrativas como arma. La sexualidad femenina se convirtió en el chivo expiatorio de la crisis nacional. La traición de las mujeres alemanas a los hombres alemanes se convirtió en parte de la justificación para la restauración autoritaria de los valores tradicionales. Pero los datos muestran algo que los propagandistas no podían admitir. El fracaso económico de los hombres vino primero. Las salidas de las mujeres fueron respuestas a condiciones que los hombres, individual y colectivamente, no habían logrado mantener. Esto no significa que los hombres fueran los culpables. La mayoría fueron víctimas de fuerzas estructurales que escapaban a su control. Pero también lo fueron las mujeres. La diferencia es que solo las mujeres recibieron moralización por sus estrategias de supervivencia. La investigación transcultural sobre el comportamiento de las mujeres en contextos de guerra, ocupación y colapso económico muestra el mismo patrón en todas partes. La lealtad femenina no es un rasgo moral estable, es una estrategia de supervivencia calibrada por el contexto. Las mujeres en la Europa del Este de posguerra mostraron patrones similares: mayor salida de empresas, reasociaciones estratégicas, correlación con déficits demográficos masculinos y caos económico. Las mujeres en otros episodios inflacionarios, América Latina, los estados postsoviéticos y la Venezuela moderna, muestran adaptaciones comparables. La consistencia sugiere que no se trata de peculiaridades culturalmente específicas, son sólidas regularidades socioevolutivas que surgen cuando se conjugan ciertas condiciones,
rápida desestabilización económica, desequilibrio demográfico, fragilidad institucional y cambios en las normas de género. Y aquí está la cuestión: los hombres hacen exactamente lo mismo cuando tienen el poder y la oportunidad. Los hombres abandonan sus matrimonios, los hombres tienen aventuras, los hombres abandonan a sus familias. Simplemente lo llamamos de forma diferente y lo juzgamos de forma distinta, porque la salida masculina no amenaza las mismas estructuras de poder. Cuando un hombre exitoso cambia a su esposa de 45 años por una de 25, podríamos juzgarlo como superficial, pero no lo consideramos una traición al orden social. Cuando una mujer con dificultades deja a su marido desempleado por alguien con mejores perspectivas, lo enfrascamos como el colapso de la virtud femenina. Mismo comportamiento, diferente peso moral. Las aplicaciones de citas modernas han transformado la estructura de oportunidades, han hecho que la comparación y el cambio de parejas sean más visibles y accesibles que nunca. La ampliación de los grupos de parejas, la compatibilidad algorítmica y la reducción de los costes sociales de la exploración crean un entorno donde la lealtad condicional opera con menos restricciones. Esto significa que los patrones visibles en Weimar en condiciones de crisis ahora son visibles en condiciones normales. El umbral no ha cambiado, la visibilidad sí. El protocolo no es una advertencia sobre la naturaleza femenina, es un reflejo de cómo se ve la lealtad condicional cuando se elimina la mitología. La lealtad de todos es condicional. La pregunta es, ¿cuáles son tus condiciones? ¿Estás cumpliendo las de los demás? Porque cuando la respuesta es no, alguien se va primero, y podría ser tú. ¿Recuerdas cómo empezamos? Hay un patrón arraigado en la Alemania de los años 20 que aún incomoda a los hombres hoy en día. Las mujeres son las primeras en irse cuando las cosas se ponen difíciles. Encontramos ese patrón. Es real, está en los datos. Pero esto es lo que lo cambia todo. Las mujeres no se fueron primero. Los hombres se fueron primero, solo que lo hicieron de forma invisible. Se fueron cuando dejaron de proveer, cuando se negaron a adaptarse, cuando se bebieron el salario, cuando su presencia se convirtió en una carga en lugar de una ventaja. Las salidas de las mujeres no fueron la traición, fueron la respuesta a una traición que ya había ocurrido. Lo que parecía abandono era en realidad lealtad, lealtad redirigida hacia la única obligación que no se podía negociar, mantener con vida a los niños. El protocolo no se trata de que las mujeres salgan primero, se trata de cómo moralizamos la salida visible y excusamos la invisible. Porque esta es la verdad que aplica a tu vida ahora mismo. La lealtad de todos es condicional. Hombres, mujeres, todos. Todos tenemos límites donde la permanencia se vuelve imposible. La diferencia estriba en aquellas condiciones que llamamos razonables y aquellas a las que llamamos traición. Cuando él se va porque ella se descuidó, asentimos con compasión. Cuando ella se va porque él no puede proveer, la llamamos superficial. El mismo cálculo, diferente peso moral. La pregunta no es si la lealtad es condicional, es si se cumplen las condiciones que la hacen posible. Así que esto es lo que quiero que te preguntes. Cuando piensas en la lealtad, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida, ¿juzgas a la gente por irse? ¿O te preguntas qué hizo que quedarse fuera imposible? Porque una vez que ves las salidas invisibles, ya no puedes dejar de verlas. Si esto cambió tu percepción de la lealtad, la traición y quién se va primero, suscríbete, porque apenas estamos empezando a desentrañar los patrones que todos ven, pero nadie explica. El protocolo no se trata de predecir quién se va, se trata de comprender quién se fue primero. Y eso lo cambia todo.